Sí, sí. Porque ya son las 8:10 y... Sí, está pasando el tiempo. Que nuestro hermano Lucas nos dé la clase, estamos esperando y orando. Perdón, te robamos 10 minutos. No importa, se lo devolvemos, terminamos 9:10. Le vamos a devolver lo que le hemos robado. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir de la dirección de Cristo, del Señor sobre esta clase. Le voy a pedir a mi hermano Roberto que esté orando por esta clase y ya le entregamos a nuestro hermano Lucas que va a tener en esta noche la bendición de compartir la palabra. Amén, sí Señor. Oremos entonces. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento tan especial en el que nos has reunido, Padre Santo, como iglesia, como hermanos, Señor, como congregación, para poder instruirnos en tu palabra, para poder recibir una enseñanza de parte tuya, Señor. Te pedimos que tú estés bendiciendo la vida de nuestro hermano, Padre amado Lucas, que tú le des sabiduría, entendimiento en este momento, Padre, que le des, Padre Santo, de tu Espíritu Santo palabra para hablarnos, palabra Señor, para enseñar. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendecimos su hogar, su casa, su familia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo lo esté guiando en esta noche. Te damos gracias por todo y en todo, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Lucas, te escuchamos. Bueno, estamos siguiendo con las clases muy lindas del Sermón del Monte. Es una de las prédicas más largas. Es la más larga que predicó Jesús cuando estuvo en esta tierra, ¿no? Así es, ¿no? No sé si puedo abrir los micrófonos, porque yo cuando enseño trato de hacerlo participativo a la enseñanza, ¿no? Okay. Sí, Mica. No sé si se puede. Sí. Ahí estamos. Porque esa es la forma que tengo yo, mi didáctica de enseñar. Trato de hacerla participativa para que todos estemos, por supuesto, el mismo espíritu, pero siguiendo el hilo de lo que estamos enseñando, ¿no sé? Amén. Porque es el momento en el cual uno puede tener una interlocución con la persona que está enseñando, el maestro, y no así en la prédica o en la conferencia. Y eso es lo que yo siempre acostumbré cuando doy la clase, de tratar de hacerlo participativo a todo, para que así también de ese modo ellos puedan romper ese freeze, decir, bueno, yo también quiero acotar algo, quiero preguntar, porque uno para eso está, ¿no? Para uno, en la medida que uno puede llegar a responder, lo puede hacer a través de la guía del Espíritu Santo. No, le estaba diciendo de que el Sermón del Monte es una de las prédicas, una de las enseñanzas más largas que pronunció Jesús cuando estuvo en esta tierra. Es así, ¿no? Sí. Más larga, la más extensa. Y dice que lo hizo cuando estaba en la cima de un monte, lo que hemos escuchado estos días cuando ustedes han participado enseñando el Sermón del Monte. Lo hizo de la parte más alta porque era tan grande la multitud que había, y de esa perspectiva podía ver tranquilamente a todos los que estaban escuchando la palabra. Y en la primera línea estaban los discípulos, sus discípulos, escuchando lo que el maestro enseñaba. Y a mí me ha tocado compartir en esta noche uno de los versículos muy controvertido, muy difícil y muy complejo, porque tiene mucho dilema esta parte del Sermón del Monte, donde dice Cristo cumple la ley. Voy a leer lo que dice el versículo 17, 18, 19 y el versículo 20 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Si ustedes quieren, pueden ir siguiendo la lectura para que pueda ser mucho más entendible lo que vamos a enseñar. O vamos a tratar de dar la explicación o la interpretación de lo que dice la palabra. Dice el versículo 17 del capítulo 5 del libro de Mateo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Dice Jesús. Le dice a la multitud y le dice a los discípulos. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20 del capítulo 5 del libro de Mateo, o de los evangelios de Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ustedes ven que es muy profundo lo que acabamos de leer y de las palabras que pronunció Jesús en ese entonces. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bien. Y aquí nos encontramos con una de las declaraciones más impactantes de nuestro Señor Jesucristo. Los que escuchaban a Jesús, como dijimos al comienzo, que era una multitud, y también estaban los discípulos, tenían un ojo puesto mientras escuchaban justamente esta declaración que él hacía con respecto a la ley, estaban un ojo puesto en las Escrituras como norma. Es decir, veían en sí la Escritura como una norma, como un mandamiento, y ese ojito estaba puesto en lo que Jesús decía. Y Cristo, por supuesto, decía, claro, él aceptaba como una cuestión cierta de lo que ellos estaban recibiendo el mensaje de él. Pero, esto es muy importante, también tenían el otro ojo puesto ¿sobre quién? Sobre los fariseos. Los fariseos eran alguien que eran muy estrictos en el cumplimiento, en el judaísmo, era alguien que tenía muy cumplidor de la palabra de Dios, muy obediente a la palabra, y aparte lo tenían como un ejemplo para ellos, para la multitud, inclusive para los gentiles. Ellos veían como que era, y los mismos discípulos, que eran alguien que tenían una condición espiritual, lo tenían muy superior, aparentemente, y lo tenían en una condición, en un nivel superior o superlativo a lo que eran las personas que estaban escuchando. Y en esto Cristo le muestra, mientras explicaba esto, y él percibe esto, le muestra que estaban totalmente equivocados con ese preconcepto que tenían de los fariseos. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque en ese entonces existía un gran dilema con respecto al tema de la ley. Ya estaba rigiendo la gracia en ese entonces, y existían muchas posiciones encontradas. Vamos a ver una de la que los grandes teólogos eruditos dicen qué pudiese haber ocurrido con respecto a estos versículos que plasma aquí en Mateo en el Evangelio, en su Evangelio. Muchos dicen de que los amadores de la gracia o de la doctrina de la gracia habían llegado a especular que Jesús nunca había pronunciado estas palabras. Escuchen bien. Decían que los amadores de la gracia no eran palabras de Jesús que había vertido en el libro de Mateo. Y que estas palabras, si no fueron puestas por los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos eran aquellos que habían estado en el judaísmo y habían tenido la posibilidad de convertirse al cristianismo. Es decir, aquellos que eran ambivalentes, tenían un pie en el judaísmo y también tenían cierto compromiso con el mensaje que habían pronunciado en su principio cuando Jesús estaba en la tierra, y después cuando Pedro también, y con Pablo, en todos sus ministerios, en sus grandes comisiones que tuvo en el Medio Oriente y en el Viejo Mundo. ¿Y qué sucedía? Ellos decían, ¿podrá ser de que la ley no se le agregue algo? ¿No se le podrá quitar algo a la ley? Y ahí estaba lo controvertido. ¿Será que Jesús dijo esto? ¿Será que él pudo haber dicho, yo no he venido a abrogar la ley? Cuando hemos visto de que en varios pasajes de la Biblia, quienes más atacaban a Jesús eran los fariseos y los escribas. Ellos estaban permanentemente cuestionando todo lo que Jesús hacía. Porque ellos eran tan estrictos, tan escrupulosos en el cumplimiento de la ley, que cada movimiento que Jesús hacía espiritual, ellos estaban permanentemente viendo cómo ver la forma de hacerle que él caiga en el error, o que demuestren lo que ellos querían que Jesús hiciese.
lo que ellos sentían. Y de este mismo modo ellos trataban a la ley. Y la ley, lo que vemos en el versículo no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y eso es lo que le dice Jesús. Y ahí lo desconcierta totalmente a ellos. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Porque él sabía cuál era el cuestionamiento que había en ese entonces. Porque había muchas ideas que estaban en contra de él. Y que todos creían que él venía justamente para romper, para destruir lo que Dios había establecido. Y sobre todo, cuando ellos consideraban de que quien había traído esa ley era su padre, era el patriarca Moisés. Entonces, vamos a ver que Jesús le demuestra todo lo contrario, porque nuestro Salvador de las almas nuestras y de nuestras vidas jamás ha venido a destruir cosas que provengan del Dios Todopoderoso, de su Padre. Jamás puede haber hecho eso. Y mucho menos los santos preceptos que Dios estableció, que son instrucciones que lo hallamos desde cuando hemos leído cuando Moisés recibió sus mandamientos y los profetas, él dice, y él le vuelve a reiterar, yo no he venido a hacer esto, no he venido a abrogar. Cuando dice abrogar, yo no he venido a dejar sin efecto una ley. Cuando en el sistema jurídico, la palabra abrogar quiere decir anular totalmente, abolir una ley. Y para que una ley se pueda abolir o se pueda dejar sin efecto o sin existencia, tiene que haber una ley superior a esta para que pueda tener el sentido por lo cual se abroga una ley. Muy diferente al tema de derogar una ley. Derogar una ley tiene otro sentido porque cuando se deroga una ley en el sistema jurídico es cuando realmente se deja sin efecto una parte de la ley. Y vamos a ver que Jesús no aprueba ni la abrogación ni la derogación de la ley, que había sido establecida por el Padre. Vamos a hacer un paréntesis para poder entender y poder comprender qué es lo que significa cuando él dice no he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Qué es para nosotros o qué significa para aquellos que no lo saben o para aquellos que ya lo saben? Vamos a refrescar un poco la mente. ¿Qué significa cuando él dijo yo he venido a cumplir la ley y los profetas? ¿Qué es lo que eran los profetas? En ese entonces, para poder comprender esto, Jesús estaba tratando de enseñar, porque en ese entonces estaba en ejecución la ley, la Biblia de los hebreos, el famoso canon de los hebreos en la época del Antiguo Testamento. Y ese canon del Antiguo Testamento contenía 24 libros. Y ese libro, compuesto por 24 contenidos bíblicos, estaban formados en 3 partes. Todos sabemos que es la ley, es decir, la Torá, que estaba compuesto por los 5 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego estaban la otra parte, la otra sección, otra división, que eran los profetas. Y estaba compuesto por dos tipos de compilaciones, que eran los profetas anteriores o los profetas primeros, en los cuales tenían 8 libros. Esos profetas anteriores estaban compuestos por 4 libros que eran Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y también estaban los profetas posteriores, o sea, los últimos profetas, compuestos por Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 libros, que también nosotros lo tenemos de los profetas menores, que todos sabemos que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los 8 libros que componían o que comprendían los profetas, el canon hebreo. Vimos la Torá, 5 libros, vimos los profetas, los 8 libros. Y finalmente también tenía los escritos, la otra parte del canon hebreo, que estaban compuestos por 11 libros, los Salmos, los Proverbios, el libro de Job, los rollos de Megilot, que estaban compuestos por los libros de Cantar y Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y finalmente los libros proféticos históricos de Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esos eran los 11 libros que componían los escritos. Y ustedes podemos ver en el Nuevo Testamento, varias veces Jesús pronunció estos libros. Él dijo
él dijo y hablaba justamente de esta parte de la Biblia, del Antiguo Testamento, del canon hebreo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Lucas 24, capítulo 24, versículo 44, cuando él le habla a los discípulos y dice yo les digo, estas son las palabras, cuando Jesús resucita y le aparece a los discípulos que estaban en un aposento cerrado, y todos pensaban que era un espíritu, que era un espíritu, y por lo cual Jesús entra a la puerta que estaba cerrada y se le presenta a ellos, que estaba colmada de multitud de gente en ese lugar. Él le dice, y ahí la aclara, porque tenían duda, dice, yo le he dicho a ustedes, estas son las palabras que yo le hablé cuando estaba con ustedes, estando con vosotros, y que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice Jesús. ¿En dónde? En la ley, es decir, la Torá, en los profetas, el Nevín, y en los escritos, el Ketubín. Ahí le hace ver que él menciona, justamente menciona el canon hebreo. Él menciona la ley, los profetas, y menciona los escritos, que también los escritos los llamaban los salmos, que Jesús acá justamente dice, los salmos, dice, escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos, que también lo llamaban como parte de la Biblia, del canon hebreo, a los escritos. Ahora, cuando Jesús hablaba de cumplir la ley y los profetas, él se refería a cumplir el Antiguo Testamento. Y no obstante, los judíos habían confundido el verdadero camino que transitaban, es decir, de lo que era la ley, y se oponían en mostrar que habían caído. Ellos lamentablemente, eran tan eruditos, era tanto la confusión que tenían, que ellos decían, esta es la ley. Nosotros la ley, cuando la leamos, también tenemos la potestad, si bien la ley es divina, también tenemos la potestad de poder interpretarla y poder también hacer nosotros nuestros artículos, nuestros mandamientos, e incorporar y declararla también como parte de la ley divina. Y para eso, ¿a quién buscaron? A los escribas. Y los escribas eran alguien que tenían una condición innata en lo que hace al conocimiento de la palabra. Ellos eran los que volcaban los escritos en el papel, eran los que interpretaban, eran gente erudita, era una rama, una rama del judaísmo muy profusamente capacitados para lograr justamente esto. Y ellos decían, vamos a lograr que esta gente puedan llevarnos a introducir ciertos preceptos y mandamientos y que estos conformen lo que nosotros podemos imponer después al pueblo. Ahora, eran leyes naturales, eran leyes expuestas por el hombre. Y eso es lo que ellos justamente, cuando Jesús venía, discutían. ¿Por qué quebrantaba? O por ejemplo, ¿por qué quebrantaban el sábado? ¿O por qué los discípulos brillaban en un campo cuando realmente era el día del reposo? Eran todas introducciones que ellos le hacían por la interpretación que hacían sobre la ley y decían, nosotros establecemos esto, y exigían e imponían al pueblo para que cumplan estos preceptos. Eso es lo que ellos hacían, y es por esto lo que le cuestionaban tanto a Jesús. Y en esto lo que promovían eran desviarle al pueblo de la verdad, es decir, de la esencia de la palabra de Dios. Y es por eso que Jesús viene y lo confronta y le dice justamente con toda autoridad, no penséis, porque ellos esperaban eso, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Y ustedes saben de que cuando sabemos nosotros que cuando Moisés recibió las tablas, los mandamientos o las leyes, no solamente recibió los 10 mandamientos, él recibió 613 leyes dadas por Dios en el monte de Sinaí. Y en esas leyes que él había recibido estaban constituidas por las leyes sacerdotales, que eran lo que legislaban la adoración a Dios, los sacrificios y las demás ceremonias en las que el pueblo participaba masivamente a través de la administración de los sacerdotes. Esa también era la ley que ellos habían recibido, que había recibido Moisés, para poder implementarla en el pueblo, a su pueblo, y que hoy no se puede aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar esto? A ver, ¿por qué no se puede aplicar esas leyes, Roberto? Esas leyes sacerdotales de esa época.
que ellos cumplían ceremonias, cumplían sacrificios, cumplían ritos, que conllevaban o marcaban el camino a Jesucristo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, todo se circunscribía ¿a quién? A Cristo. Ellos profetizaban y vaticinaban, marcaban el camino a Jesucristo, que después se plasma en ¿dónde? En su venida en el Nuevo Testamento, en su venida aquí a esta tierra. Ahora, ¿por qué no es aplicativa estas leyes sacerdotales de ese entonces para hoy? ¿Qué pensás, Roberto? ¿Por qué no? No, para mí simplemente porque Jesús vino a ser nuestro sumo sacerdote y Él fue el sacrificio, el último sacrificio. Perfecto. Ellos hacían la ceremonia, los rituales, sacrificamos, todos lo sabemos cuál era la ofrenda que hacían, y esa ofrenda llevaban al sacrificio, al holocausto, para que ese sacrificio expiara el pecado de ese día o del tiempo, mientras la persona le ponía las manos sobre las astas, y de ese modo la persona quedaba expiada temporalmente de ese, o perdonada temporalmente de ese pecado que cometía. Pero cuando Cristo vino, lo que vos bien dijiste, ya se cumplió eso. Y fue por única vez, el único sacrificio que había. O sea que ya gran parte de estas leyes sacerdotales que componían las 613 leyes que Dios le entregó en el monte de Sinaí a Moisés, ya no tenían sentido. Ya estaba Cristo en ejecución en todo esto, ya era Cristo el sacrificio nuestro, y por eso que no estaban convalidadas para esa época. Y después teníamos las leyes civiles, si bien que también estaban dentro de esas 613 leyes, si bien estas leyes, dice, si bien por supuesto que estas enseñanzas que son difíciles de poder aplicarlas hoy, porque si bien fueron dadas para un tiempo en el cual el pueblo transitaba por el desierto, hoy, por supuesto, en la sociedad moderna no se puede ajustar a estas leyes civiles. Obviamente, porque vamos a decir un caso, por ejemplo, de las leyes, un caso que yo puedo recordar de las leyes que se imponían en ese entonces como leyes civiles, desde que si alguien, por ejemplo, tenía un vecino que tenía un sembrandío, y él iba y cosechaba parte para poder comer, no se consideraba como algo criminal, no era un delito, porque lo hacía por una necesidad, no era un robo. ¿No así? Eso establecía ciertas leyes porque se veían que estaban en el desierto, que regían para ese entonces, para esa época, y hoy no tiene sentido, como aquel, por ejemplo, que le prestaba dinero a otro y como garantía le daba una prenda para poder decir, mientras no me pagues todo, la prenda quedará en mi poder. Y esa prenda podía consistir en un abrigo o algo que sería muy útil para la persona. Y si esta persona era menesterosa o era indigente, tenía que tener la posibilidad de utilizarlo durante la noche, porque la noche era muy fría en el desierto. Entonces, ¿qué hacía la persona que hacía el empréstito? Le decía, bueno, está bien, con la caída del sol te voy a devolver la prenda para que te puedas cubrir durante la noche y mañana me la podés entregar de vuelta para que siga rigiendo el contrato. Eso no existe hoy. Pero lo que sí existe y que sirve para nosotros son los principios. Toda ley, todo espíritu de la ley sirve como principio, sirve como normativa para nuestras vidas, que hace a la convivencia, que hace a la buena relación con los demás. Y sobre todo en ese entonces, cuando estaban las leyes civiles, existía un gobierno teocrático. ¿Qué significa un gobierno teocrático? Que era la dirección gubernamental directa de parte de Dios. O sea, él era el que dirigía, que gobernaba al pueblo que transitaba por el desierto. Entonces, lo que podemos extraer, sí, de estas leyes civiles eran los principios, el espíritu en lo cual estas leyes movían, que era para una buena convivencia, un orden, una forma de vivir adecuadamente y que agraden a Dios. Y luego tenemos las leyes morales, dentro de estas tres partes que hemos determinado que componen las leyes, la ley y los profetas, están las leyes morales. Esto sí es esencial. Esta clase de ley es el mandato directo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver la obediencia estricta que debemos darle. ¿Por qué? Porque aquí revela la naturaleza de Dios. Aquí está determinado lo que Dios mismo es, su carácter, la voluntad de Dios. A través de estas leyes morales, que son los 10 mandamientos, que todos conocemos cuando Moisés subió
que cuando Moisés subió al monte de Sinaí volvió con el decálogo, que más trasciende eso que las otras leyes, eso tiene vigencia, y eso es una ley eterna. Esa es una ley inalterable. No puede tener ningún tipo de innovación. ¿Por qué? Porque es fundamental, y eso es lo que rige hoy. Pero vamos a ver algo muy importante con respecto a esto. ¿Qué hablaban o qué nos hablan las leyes morales que Dios estableció? Nos habla la conducta hacia el prójimo, fundamentalmente. ¿Cómo yo tengo que dispensarme hacia el otro, hacia mi semejante? Habla la relación hacia Dios, el venerar a Dios. Y habla también fundamentalmente sobre nosotros mismos, sobre cómo tiene que ser mi comportamiento, cómo tiene que ser mi conducta, cómo tiene que ser mi quehacer dentro de mi mover en la sociedad, dentro de mis acciones y mis actitudes dentro de la sociedad. Y esta es la ley a la cual se refería Jesús cuando él dijo, Claro. presten bien, este es fundamentalmente cuando Jesús dijo, yo no he venido a abrogar nada de esto. Y él hacía hincapié justamente, hacía énfasis sobre estas leyes morales. Y aparte agrega y hace mucho más meticuloso el tema, lo hace más finito, y dice, ni siquiera, dice la palabra, la más pequeña de las letras, que en el alfabeto hebreo era la yod. La yod era la J en nuestro castellano. Dice, ni siquiera la letra más pequeña del alfabeto hebreo voy a alterar o voy a omitir o voy a dejar sin efecto o voy a abrogar, voy a anular, voy a derogar de lo que ya está escrito en la palabra que fue establecida por el Padre Celestial. Y eso lo dejó a los fariseos y a los escribas totalmente inerte. Y más, y siguió profundizando más el estricto cumplimiento sobre lo que nosotros debemos hacerlo hoy. Dice, ni siquiera ni una tilde pasará de la ley. Ni una tilde. Y una tilde era una parte de la letra. Ni siquiera era una letra, era una parte. O sea, fíjese que ni siquiera lo más insignificante uno podía derogar o descartar o no cumplir o no obedecer lo que ya estaba establecido. Y eso es importante para que nosotros podamos hacer eco de esta gran verdad que Dios nos habla y que hoy tiene vigencia, que es una ley eterna, como dije recién, e inalterable y de estricto cumplimiento por nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús dijo, yo vine a cumplir esa ley. Y nada de ello me va a apartar de que yo no sea consecuente con lo que mi Padre me estableció para que yo lo cumpla. Y lo que nadie de nosotros pudimos hacerlo. Dice la palabra, hablando de lo que es inalterable, de lo que es eterno y de lo que no pasa nunca, y lo que no pasará nunca, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, Primera de Pedro, capítulo 24, versículo 23, dice la palabra, toda la carne es como hierba. Escuchen bien esto. Dice, toda la carne es como hierba. Nosotros. Y toda la gloria del hombre es como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero mi palabra, o la palabra del Señor, permanece para siempre. Siempre. Eso es lo que le dijo, eso es lo que Jesús le decía. Amén. Yo he venido a cumplir, y esa palabra se cumple y se cumplirá por todos los tiempos, por todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué cumplió Jesús? ¿Qué vino a cumplir? ¿Qué cumplió? Como he dicho recién, desde que él había cumplido preferentemente y plenamente las leyes morales que nos habla acá, él cumplió la totalidad de todo y lo hizo a la perfección. Es decir, cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra cumplir, que proviene del griego, la palabra plerosa, quiere decir llenar, quiere decir completar, quiere decir acabar o determinar algo que se estaba plasmando, que se estaba haciendo, o que se había hecho, o que se había ideado o imaginado hacer. Yo vine a completar.
Yo vine a llenar. Yo vine a dejar esto que sea perfecto. Para que no lo confundamos cuando vamos a leer o vamos a explicar qué es lo que vino a cumplir Él. Él dice que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Todo. Todo se cumplió. Todo lo que estaba determinado en el libro de Isaías de que Él iba a ser sacrificado, en el libro de que iba a resucitar cuando Él nació, todo se cumplió, que iba a ser abofeteado, que iba a ser menospreciado. Inclusive Él dice, la palabra dice, dejen, no hagan nada porque esto que me están haciendo, me vituperan, me afrentan, me hacen todo esto para que se dé cumplimiento a la palabra que fue establecido por el Padre Celestial. Doy un ejemplo. Cumplió todo. Todo se cumplió a través de la ley y de la ley de los profetas y de los escritos mientras Él estuvo en esta tierra. Y para eso vino. Él también vino para observar con toda fidelidad, con toda lealtad, la ley y nunca la quebrantó. La cumplió a rajatabla y en forma perfecta. El único. Vino también a completar, y acá viene esto importante, a completar y a perfeccionar la ley y a rellenar los huecos que tenían. Vamos a la idea, por ejemplo, vino a rellenar los huecos que estaban vacíos. Vino a completar, a rellenar. Piensen bien, no es lo mismo que abrogar, no es lo mismo que derogar, no es lo mismo que abolir, no es lo mismo que quebrantar. Él vino a rellenar, Él vino a completar, a hacerlo perfecto a lo que ya estaba diseñado en los cielos eternamente cuando estableció los mandamientos para nosotros, o en ese entonces las leyes para el pueblo de Dios que transitaba por el desierto. Ahora, piensen esto. ¿Por qué se planteaba esta situación, este dilema? Es como que un dibujante, que esboza o hace un bosquejo de algo que va a plasmar en ese papel y luego lo va a pintar. Él hace el bosquejo, hace la estructura, hace el esqueleto, luego le va dando la idea de acuerdo a lo que él quiere hacer, lo completa, hace la imagen exacta del objeto que él quiere o que lleva a cabo, lo pinta y lo termina. Ahí está. Perfecto. Está hecho, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese pintor vuelve de vuelta al esbozo, o vuelve al bosquejo, o vuelve a los comienzos, después de haber pintado todo? Es como edificar de vuelta lo que destruyó. Piensen, es como volver a edificar lo que ya se había construido, lo que se había pintado, lo que se había plasmado, lo que se había hecho. Y eso es lo que querían los judaizantes. Eso es lo que pretendían ciertas personas también que habían sido convertidas, los mesiánicos, que se habían convertido, decían, vamos a volver para atrás también. Podemos ver este ejemplo, y está muy clarito, yo lo había visto, está en Gálatas capítulo 2, versículo 18. ¿Por qué digo esto? Porque se vuelve atrás. ¿Por qué se vuelve atrás? Vamos al contexto. Ustedes recuerden el problema que hubo, la confrontación que hubo entre Pablo y Pedro. Cuando Pablo le enfrenta cara a cara a Pedro porque estaba haciendo cosas que no eran producentes al evangelio, a la buena noticia, en la cual ya sabía él que había convertido a 5,000, había convertido a 3,000, y de repente, con el tiempo, Pablo dice, no, ¿por qué no volver atrás? Y miren lo que pasa. Vamos al contexto. Vamos al contexto de todo esto. Dice que estaba Pablo Pablo recibía las cartas, recibía las quejas. Él había llevado la buena noticia, el evangelio por toda Asia Menor, Medio Oriente, todas esas partes del viejo mundo. Y tenía novedades de lo que estaba ocurriendo, porque habían fariseos, había escribas, había inclusive cristianos que tergiversaban la palabra, que adulteraban la palabra, que alteraban la palabra, o sea, el mensaje que él llevaba. Y lo que menos se imaginaba que era Pedro que había llegado a cometer ese error. Y entonces cuando Pedro va a Antioquía, la primera oportunidad, llevando el mensaje, él llega y se sienta come, participa con los gentiles. Antioquía de Siria, quiero que ustedes
que lo tengan claro, Antioquía de Siria, había dos tipos de Antioquía, el de Siria y el de Pisidia. El que se hace eco en esta carta a los Gálatas es la Antioquía de Siria, que era el centro comercial más importante que tenía el antiguo mundo, y también era la base, digamos, la base de operaciones que tenía Pablo en todo su andar, llevando la palabra de Dios. Y también era el lugar donde mayor concentración de gentiles, era la iglesia madre de los gentiles. Y ahí había una concentración muy grande de griegos obviamente gentiles. Entonces, cuando Pedro andaba por esos lugares, la primera oportunidad que fue, él comía con los gentiles. ¿Por qué? Porque estaba identificado con ellos, le había llevado la palabra, y no tenía ningún tipo de preconcepto, ni de nada de ellos por el hecho de que no eran circuncidados, no seguían los ritos. Obviamente, él enseñaba eso. Pero, ¿qué ocurrió después? Cuando Pedro fue por segunda vez, o una oportunidad segunda, tal vez a Antioquía, él va y resulta que automáticamente también, o simultáneamente, llegan los fariseos, y más llega Santiago, y se encuentra Pedro con que Pedro estaba en ese lugar, y Pedro sabe de que estaba esta gente, entonces automáticamente él dice, no me junto más con ellos, como decir, voy a la iglesia, pero ya de repente dejo la iglesia porque ya pienso de otro modo, porque viene alguien que me conoce originalmente y no me va a avergonzar, y tampoco voy a recibir crítica o demanda de parte de ellos. Fíjese cómo entra también la hipocresía del hombre. Estamos hablando de Pedro. Entonces, ¿qué dice Pablo? No puede ser esto. No puedo volver del esbozo que hice un día y que ya plasmé el dibujo y que ya lo hice realmente como tenía que ser, ya lo pinté. No puedo volver para atrás. ¿Por qué volver para atrás? ¿Por qué voy a destruir? ¿Por qué voy a construir de vuelta lo que ya estaba hecho? Si ya estaba hecho, ¿por qué lo voy a destruir? Entonces ahí viene lo que le dice, ¿por qué él vino a rellenar todo esto? Y fíjese lo que pasa cuando Pablo lo enfrenta a Pedro. Mire lo que le dice. Voy a leer una versión que es muy, muy sencilla y que se va a poder entender lo que estoy hablando. Dice en el versículo 17, mejor. Pero supongamos que intentando ser declarado justo ante Dios por medio de la fe, tal cuestionamiento de la fe, de la gracia y de lo que ellos seguían los preceptos, que por qué no incorporamos también la circuncisión, seguimos los ritos del sábado, etcétera, etcétera, le dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Fíjese el tipo de conversación, de confrontación que tiene entre ellos. Le está diciendo Pablo, dice, pero ¿te parece que es lícito esto? Dice, ¿te parece que Cristo nos llevó al pecado? Le dice, por supuesto que no. Dice, más bien, soy un pecador que vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Ya quedó sin efecto, ya no es parte de esto. Lo que decía Roberto, hoy ya tenemos el sacrificio a través de alguien que se inmoló por nuestra vida. ¿Por qué volver para atrás y cumplir lo que ya era para ese entonces las leyes sacerdotales? ¿Por qué volver? ¿Por qué confundir? ¿Por qué acomodarse de acuerdo a lo que me van a decir? ¿Por qué avergonzarme de si hemos conocido la verdad? ¿Por qué me tengo que avergonzar del Evangelio? ¿Para quedar bien con los demás? No. Dice, pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó. Claro. Cuando me quise complacer con la ley para alcanzar lo que la ley me establecía, la ley misma me condenaba. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar de cumplir todas las exigencias a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Dice, mis antiguos ya han sido crucificados, dice la palabra, con Cristo, y yo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. ¿Por qué volver para atrás? Ese es el cuestionamiento que le hacía, que inclusive cuando Jesús en el Sermón del Monte le explica a la multitud, ¿por qué
pretende que yo vuelva para atrás? ¿Por qué quieren que yo haga lo que no? ¿Por qué ustedes quieren que yo haga lo que ustedes quieren que yo haga? Si no es mi pensamiento. Y ya van a ver qué es lo que Dios le dice después a ellos. ¿Por qué Jesús les dice esto? Y seguimos. Dice la palabra, dice el estudio, dice, yo he venido a cumplir, es decir, dice Jesús, yo vine a cumplir, ¿para qué? Para llevar sobre sí, acá, la forma vicaria, la maldición de la ley, para que todos obtengamos las bendiciones de Abraham. Es decir, la maldición de la ley, que éramos todos, parte de eso, fue cargado sobre la espalda, sobre los lomos de Jesucristo, para que recibamos las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham. Nosotros somos herederos de esa bendición, cuando hemos dado el paso de fe a través de esa ofrenda vicaria de parte de Jesucristo por mi vida. Y Él vino para eso, Él vino para cumplir ese propósito eterno que ya estaba establecido de entregar su vida por mi vida, por nuestras vidas, por todos nosotros. Y finalmente, que lo más importante, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Y por qué dice que Él vino a cumplir la ley y los profetas? Y acá viene una cosa muy importante, dice, porque he venido a promulgar una nueva ley, ley de amor. Eso es lo más esencial y lo más importante, en lo cual se centra, ¿por qué? ¿A dónde reside la diferencia de la ley y de la gracia? El amor de Cristo. Yo vine a promulgar una nueva ley. Recuerda que vino a completar. Vino a completar. Algo que ya estaba dicho, nada más que hacerlo más explícito, hacerlo más claro, hacerlo más sencillo, hacerlo más finito para que todos podamos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, así que, a ver, vamos a leerlo. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 13, versículo 34. Lo más preciado, lo que esencialmente es Él, por lo cual vino a esta tierra. Dice la palabra, dice Jesucristo. 34. Dice, capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y acá viene lo más importante también, como corolario, dice, y en esto conocerán todos. Le decían en ese entonces a los discípulos, y nos dicen a nosotros, nos dice a nosotros también la palabra, porque es vigente, es eterna. Dice, y en esto conocerán todos, acá no hay excepción, que sois mis discípulos, o sea, que son mis hijos, para nosotros, si tuvierais amor los unos con los otros. Ese es el mensaje que Jesús dejó cuando vino a la tierra. Y en esto se reduce toda la ley y todos los mandamientos. Porque si yo amo a mi esposa, yo no voy a adulterar, no voy a codiciar otra cosa, no la voy a golpear, no la voy a matar, no voy a hacer nada de lo que determina los 10 mandamientos. Si yo amo a mi vecino, no lo voy a usurpar, no lo voy a robar, no lo voy a codiciar el auto nuevo que tiene, no voy a codiciar su estándar de vida muy buena que tiene, porque ya está implícito en el amor que yo puedo tener en él, hacia él. Y así, por supuesto, en la interrelación que yo pueda tener con los demás. Por eso que este nuevo mandamiento, que esta nueva promulgación que hace Jesús de la ley del amor, quiere que nosotros cumplamos a rajatabla, que sea parte de nuestra vida, que sea la esencia de nuestro ser. Y de este modo, Él supera la ley. Con esto nosotros superamos la ley, la superamos, y ya no estamos bajo la ley,
¿Y dónde estaríamos, Roberto? Estaríamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo, No digo, pero de esto, hablando de la ley, si yo soy obediente, soy consecuente con esta nueva ley de amor que Dios me dio, ya no estoy bajo la ley. Ujú. Si no estoy ¿a dónde? Casi me salió. sigo pensando que estamos bajo la gracia. Estoy dentro de la ley. Ah, La claro. gracia misma que es Jesús, el amor de Dios, lo que Él es. Ya estoy, porque recuerda lo que vos dijiste anteriormente, Sí, sí. Él fue el sacrificio nuestro. Él fue lo que Dios demandaba para que yo pueda ser libre, yo pueda ser expiado. Y el amor mismo de Él, el amor del Padre, de Él mismo, por su misericordia, por su gracia, nosotros estamos dentro de Él. Y ya no bajo de la ley. Por eso que esta ley de amor es superadora a lo que ya estaba establecido. Y eso es lo que Jesús vino a llenar y a completar. Por eso lo importante cuando dice, yo he venido a cumplir. No he venido a abrogar, he venido a cumplir. Y cuando vamos al origen de la palabra cumplir en el griego, como le dije recién, es llenar, es completar, es perfeccionar, es tapar lo que estaba vacío, lo que estaba, el hueco, o lo que había dejado el hombre, o lo que el hombre producía. Y esto lo hemos visto permanentemente en el quehacer de los fariseos y de los escribas, de los hipócritas. Y eso es donde reside lo más importante de parte de la manifestación de Dios mismo cuando estuvo en esta tierra. Él nos impregnó y nos dejó eso, el amor de Dios. Y eso es lo que supera todo, todo. Ya es indiferente la ley para mí. Ya es indiferente los preceptos, todo lo que puede haber. Porque sobre ella está, y en mí mismo está, ese amor que Dios quiere que yo lo tenga. Y lo que nos dejó, como dice, os doy una nueva ley. Que yo ame a mi esposa, que yo ame al otro, a mi prójimo. Para que de ese modo yo pueda ser glorificado, porque de ese modo van a saber si es mi discípulo, si ustedes son mis hijos, verdaderamente. Y si son realmente aquellos auténticos cristianos que dicen que se llaman, o que se mencionan. Vamos a seguir siguiendo y entramos al versículo 19. Dice la palabra, de manera que cualquiera que quebrante unos de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Fíjese la exhortación que hace Jesús a la multitud que estaba espantada escuchando todo lo que estaba hablando, estaba enseñando. Vuelvo a leer. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande, grande, grande en el reino de los cielos. Ustedes piensen, algunos de la multitud, algunos de los que estaban ahí escuchando el sermón del monte a Cristo, decirle a los demás lo que debían hacer, y justamente a ellos que lo que hacían y lo que hablamos hace rato, que decían que ellos trataban de tergiversar la palabra o enmendar o aumentar o darle el sentido natural y después hacerlo como un precepto y después imponérselo a la gente. Es decir, era muy fácil que ellos expliquen o que enseñen, pero que no lo obedezcan. Y eso es lo que Jesús dice. Y sin embargo, Jesús dejó claro esto. Dejó muy claro que obedecer las leyes es más importante que enseñarla, o que exponerla, o que explicarla. Para mí primordialmente y prioritariamente, y naturalmente tiene que ser así, y debe estar innato en mí como hijo de Dios, es que
yo tengo que, más que estar enseñando, explicando o disertando o explicando lo que estoy dando en este momento, es ser consecuente, inalterable de lo que Dios me ha dado que yo obedezca. Obedezco antes de enseñar. Porque si yo no obedezco, lo que estoy enseñando mal. Mal. Estudiar la ley de Dios y decirle a los demás que lo obedezcan es mucho más fácil que obedecerla. Muy fácil decir hay que hacer esto, que obedecerla. Ahora, lo que hacen y enseñan el bien, y acá viene lo que también exhorta Jesús, dice, lo que hacen y enseñan el bien son en verdad honorables, son dignos y de gran estima en la iglesia de Cristo, porque lo que no hacen, lo que enseñan, derriban con una mano lo que edifican y con la otra derriban lo que no hablan. Es decir, lo que hablan por su propia experiencia y viven al nivel de lo que predican son ellos. Si mi experiencia habla o dicta lo que yo vivo, el nivel que yo vivo, lo que yo predico, verdaderamente seré el día de mañana grande, como dice la palabra. Ahora, si yo hago todo lo contrario, soy un fariseo, soy un hipócrita, y seré pequeño en el reino de los cielos. Seré pequeño. Y se brillarán después con aquellos que cumplen dignamente, estrictamente lo que Dios establece. Dice la palabra, brillarán después como estrella en el reino de nuestro Padre Celestial. Es un poco la explicación, pero se haga muy tarde, de lo que dice el versículo 19. Vamos al versículo 20. Dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjese, otro palo, otra palabra contundente sobre aquellos que no predican con el ejemplo, aquellos que son impiadosos y misericordiosos, aquellos que demuestran una cosa y que no lo son. Es la traducción que dice, porque os digo que si vuestra justicia, otra traducción dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y otra palabra que me imagino lo que le habrá causado a los fariseos cuando estaban escuchando a la multitud que estaban apegados a ellos, o lo que habían recibido ciertas enseñanzas de parte de ellos, qué impacto de si yo soy pequeño y ellos para ellos eran ejemplos, como dijimos cuando empezamos la prédica. Para ellos eran los paradigmas, eran algo que estaban a un nivel superior, eran los primeros que entraban al reino de los cielos. Y dice, viene Jesús, viene este hombre que se para arriba de este monte y empieza a decir estas palabras. Me imagino, habrán quedado azorados, impactados por las palabras de Dios. Me imagino la de vergüenza de parte de ellos. Y dice la palabra, dice, ¿por qué? Porque ellos eran considerados espiritualmente intocables, eran intachables, eran inmaculados. No había en ellos nada, ninguna mácula que pueda decir, eran personas que eran sectas. Cuando digo secta, tenían su nivel de vida muy reservada, muy conservada, muy estricta. No había participación de los plebeyos, del resto o de los comunes. Era alguien que se autoexaltaban por su propia apariencia. Y Jesús le dice que no es así, que la vida de estos líderes religiosos estaban basados en puras apariencias, porque había hipocresía religiosa de parte de ellos, y que habían olvidado algo muy importante, por lo cual Él nos enseñó, que era el amor, la justicia y la misericordia. Estaban más preocupados en obedecer lo que ellos habían creado, lo que habían interpretado, lo que habían ordenado que obedecieran, que eran los preceptos y los conceptos religiosos
que vivir en la verdadera y esencial ley que Dios había establecido. Ahora, el único que puede juzgar por la omnisciencia que Él tiene es Dios, porque Él juzga tanto nuestras acciones como nuestro corazón, porque ahí donde reside nuestra mayor intención que el hombre tiene. Y eso lo puede ver tan solo Dios. Y Él veía que existía eso en los fariseos, más allá de su apariencia. Y ustedes ven que muchas veces le decía, ustedes son tumbas blanqueadas. Sepulcros blanqueados. Tumbas blanqueados, muy hermosas, muy suntuosas, muy ornamentadas, muy bien hechas por fuera, pero por dentro eran inertes, era un cadáver, muertos. Y a ustedes les faltaba que ese espíritu sea vivificado, pero ellos no querían caer en eso, ellos no creían en eso, en la justificación de su espíritu. Ahora, ¿qué es nuestra justicia? Nuestra justicia, ¿qué es nuestra justicia? Como dice, y no sean como los fariseos, para que vuestra justicia puedan ser merecedores de entrar en el reino de los cielos. Estoy parafraseando, ¿no? Ahora, ¿qué es nuestra justicia? ¿Cómo debemos proceder de lo que Dios hace en nosotros? Nuestra justicia nos insta, nos mueve, nos dice, debemos proceder lo que Dios hace en nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta. ¿Cuántas veces tomamos decisiones unilaterales? ¿Cuántas veces decimos, no, yo voy a ir por acá? Y no voy a proceder como Dios dice que yo tenga que proceder. Cuando Dios me dicta permanentemente, hoy tenemos esa gracia de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, que muchas veces y permanentemente nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que escoger, qué tenemos que decidir, cuál es el camino correcto que tenemos que transitar. Nuestra justicia debe estar centrada ¿en quién? En Dios y no nosotros mismos. Debe estar basado en la reverencia a Dios y no en los deseos de vivir de acuerdo a nuestros principios. No simplemente ser, no simplemente ser alguien que pueda ser exaltado o querer ser exaltado o querer autoglorificarse por lo que yo digo, por lo que yo hablo, por mis frases que están muy bien adornadas o porque las luces me llaman para poder tener una mejor exaltación para que todo el mundo me vea. Ahora, ¿estoy centrado en Dios? ¿Estoy reverenciando a Dios? ¿O simplemente estoy recibiendo la aprobación de la gente? ¿Estoy recibiendo las loas de la gente? ¡Qué bien! Muy bien. Perfecto. Mira qué actitud buena, qué buenas obras que tenés. Cero glorificación de Dios. El ego todavía está latente en nosotros. Aunque dice la palabra que hemos sido crucificados, pero todavía está latente esa tendencia pecaminosa, ese deseo, esa codicia, ese afán todavía, de buscar o procurar de que alguien me palmeara la espalda y me diga, qué bien lo que hiciste. Y eso es lo que, en cierto modo, lo que hemos leído hace rato, o lo que hemos visto, lo que Pedro quería. No, yo quiero la aprobación de la gente. Espera, voy a hacer un paréntesis un segundo. Que la gente no me critique, que la gente no me diga nada, que la gente me apruebe. Y le dijo, sos un fariseo como los otros. Saludos. Bien. La aprobación, y debemos vivir una vida con principios que Dios nos establece. Debemos procurarnos tanto en nuestras actitudes. Hay algo importante que debemos preocuparnos permanentemente como hijos de Dios, como auténticos cristianos. Esto ya para cerrar. Es la preocupación que debemos tener, porque dice la palabra, dice, si vuestra justicia es consecuente con lo que dice la verdad, con lo que dice la verdad que yo establezco, ustedes van a ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Ahora, cada día debemos preocuparnos de que nuestras actitudes, que la gente no nos ve, lo que a mí no ve, lo que ustedes no ven de mí aquí, eso me tiene que preocupar. Me tiene que preocupar. Como también por aquellas acciones que la gente ve cuando transito o cuando me muevo. Nosotros teníamos un lema, un dicho en nuestra carrera, decía ser y parecer. No ser simplemente una apariencia,
y esencialmente ser otra cosa, tener doble ánimo, ser ambivalentes, ser personas de doble personalidad. Soy y parezco. Mis acciones deben ser consecuentes, deben ser simultáneas, mis actitudes como lo que yo pienso, con lo que yo me exteriorizo, como lo que yo me manifiesto ante los demás. Y de este modo, dice la palabra, Él proveyó el camino perfecto. ¿A través de qué? Para lograr esa justicia, a través de la muerte y la resurrección, para que todos, por la fe, creyésemos en Él y fuésemos justificados gratuitamente, sin el cumplimiento de nada, sin el rito de nada, sin el sacrificio de nada, gratuitamente, y así heredar esa justicia, la vida eterna. Amén. Dice la palabra en Romanos, para cerrar esto, dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 18, vamos a ver, Romanos capítulo 5, versículo 18, y aquí se plama todo, aquí se cierra todo, por lo cual Jesús hace alusión en este versículo 20 con respecto a la justicia, y al entrar en el reino de los cielos, dice la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 18, así que como por la transgresión de uno, yo digo Adán, vino la condenación, fuimos todos sentenciados a muerte, todos los hombres, a todos los hombres sin excepción, condenados a muerte, por la transgresión de ¿quién? De uno. Y acá viene la justicia, de la misma manera, la justicia de uno, ¿quién? Jesucristo, vino a todos, sin excepción, a todos los hombres, la justificación de la vida. La justificación de la vida. Y así cierra Jesús, haciendo una interrelación del amor y de la justicia. Y que todo eso reside en Él. Por eso, ya no estoy bajo la ley, sino estoy dentro de Él. Él está en mí y yo estoy en Él. Y de ese modo, yo hoy me manejo. De ese modo, nosotros no deberíamos manejar. Para cumplir estrictamente lo que Él dice, estrictamente como Él la cumplió, los mandatos de Dios. Amén. Amémonos unos a los otros. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo. Por eso dice Jeremías que él iba a escribir la ley en los corazones. Yo escribiré mi ley, dijo el Señor, en sus corazones. Por Yo eso romperé el corazón. la ley está en nuestro corazón. Romperé el corazón de piedra y le pondré un corazón de De carne. carne. Dice la palabra. La ley había a los hombres ido alejando del concepto piadoso del amor. Cuando Jesús vino y comenzó a hacer actos de compasión, sobre todo en los días que no se debía hacer nada para la ley, ahí lo empezaron a perseguir por ese lado. Y Jesús lo que buscaba era eso, hacerles entender que a la ley tenían que sumarle eso que dijo él, amor, la compasión. Y dice, ¿acaso si tu animal se cae en un pozo en el día de reposo no lo vas a salvar? ¿Lo vas a dejar que se muera? Entonces cuando vienen y le dicen, tus discípulos están cosechando espigas en el día del reposo, y él le dice, misericordia quiero, no sacrificio. Jesús vino a traer eso, vino a traer amor. La ley ya estaba hecha y la ley es perfecta. La ley es perfecta, no es la ley lo que está equivocado. Es recta, perfecta y santa, dice la palabra. Proviene de Dios. Él vino a traer eso, amor, compasión, a poner la ley en su lugar y a ser Él
el sacerdote de esa ley nueva y el sacrificio único y final de esa ley. Dice, hay una ley es promulgada, es promulgada o es superada por otra que tiene que ser superior. Claro. ¿No así? Todas las leyes quedan, por supuesto, las leyes pierden vigencia, es decir, caducan por el tiempo, pero para que sea abrogada, tiene que haber otra ley superior a esa y un mandato superior para que pueda modificar, cambiar, anularla. Ahora, ¿por qué dice que él promulgó una nueva ley? Porque la vino a elevar la ley. Nosotros ahora, con el correr del, esto que enseñaste vos, Lucas, es como también un prólogo a lo que viene, a lo que sigue del Sermón del Monte, porque ahora hay como una comparación, viene cuando habla de la ira, del adulterio, del amor a los enemigos, hay como una comparación de la ley, de la ley escrita, de la ley de Jesucristo. Cristo vino a elevar la ley, a elevarla a una posición cuando habla del adulterio. El adulterio dice que para tener adulterio hay que acostarse con una mujer o con un hombre. Pero Jesús dijo, toda persona que mire a la otra para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, a medida que se va desarrollando el Sermón del Monte, vamos notando la diferencia de la ley escrita con la ley de Cristo. Por claro. eso es hermoso, ¿eh? Acuérdate que todo lo que después sigue a continuación, más que nada él le da un aditamento, le da un condimento, le da una explicación más finita de lo que estaba establecido en la ley. Pero yo cuando yo le pregunto a ustedes, le digo, ¿por qué él promulga una ley? Porque él promulga, o sea, que él crea una ley. ¿Por qué lo hace? Por su propio sacrificio. O sea, Sí, ahí pero, está. no, pero ¿por qué lo hace él? Por única vez. Por amor. No. Obviamente por el amor y la Claro, ley no tiene vida. No, pero está bien, ¿por qué él promueve una ley? Yo digo por el sacrificio del mismo. Voy al contexto. Dice que una ley se abroga, o se anula Por una ley mayor. con otra superior. Claro. Eso dice el sistema jurídico. Para hacerlo más cotidiano a nuestro. Ahora, ¿por qué Jesús promueve una nueva ley? Porque yo pienso que en el Antiguo Testamento se cumplía la ley por obligación, pero Jesús viene a traer la nueva ley del amor, que uno lo hace todo por amor al Señor, no por la obligación de cumplir, sino por el amor a Dios. Ahí crea una relación con Dios, no solamente una obligación. Y ahí está la diferencia cuando Jesús es introducido al mundo. Él introduce una relación con Dios, no solamente una religión para cumplir. O vino a cumplir la voluntad de Dios. No, claro. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Por lo que dice la palabra. Porque Él es superior a la ley. Él es superior a la ley. El verbo. Claro, superior a la ley. Muy simple. La ley. Cuando los fariseos le decían, ¿por qué trabajan? Y le dijo, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Yo soy Jehová, yo soy el Señor de los sábados. Ustedes dicen que yo soy el que hice, yo soy. Ajá. Y él podía promulgarlo, él podía hacerlo. Por eso le llevaba el contexto. El único que podía hacer era él. Porque él era superior. Él es superior a la ley. Él cumplió la ley. Por eso dice que él cumplió la ley estrictamente, a la perfección. Muy bien. Y él podía haberlo hecho. Sí, Señor. ¿Quién es el centro de nuestro universo? ¿Yo o Jesús? Si es yo, significa pecado. Si es Jesús, significa bendición. Hermoso. Así es. Muy lindo. Gracias, Lucas. Hermosa la enseñanza, hermosa Gracias, la palabra. Lucas. Muy profunda, muy linda. Muy completa. Terminamos con una oración. Amén. Amén, amén. Señor, queremos darte gracias en esta noche. Tu palabra es vida.
Tu palabra es amor. Tu palabra es todo para nosotros, Padre. Dice, Señor Jesús, Vuelvan, dice Sergio. pido que nos desespera para usted, Padre. Sí, Señor. Nervioso y ansioso buscándote, Señor, en oración y en búsqueda por la palabra. Señor Jesús, gracias por lo que mi hermano Lucas ha podido hacer esta noche. Gracias por el don que lo has dado, Padre. Sigue usándolo como usted prefiere, Padre. Y a la vez, Padre, que podemos, Señor, ser hacedores, no solamente oidores, pero hacedores. Enséñanos, Padre, a amar a ti Sí, Señor. con todo nuestro ser Amén. y así amar a los demás como usted nos ama, Padre. Sí, Señor. Papá, ¿cómo ganaremos a un pueblo si no amamos a los demás como amamos a ti, papi? Necesitamos amar a los demás como amamos a usted. Eso atraerá a los demás. Gracias. Señor Jesús, Gracias. misericordia, Amén. ayúdanos, Señor, Gracias, Jesús. cumplir el deber que usted nos ha dado, Señor, porque no es nuestra vida, es la vida que usted nos ha prestado poder vivir, Padre. Amén. Nada es nuestro, Gracias, Jesús. tuyo es todo. Gracias. Te amamos, Padre. Amén. Gracias nuevamente por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Continuemos orando por los Hermoso, hermano Lucas. Hermoso. gracias. Mariel salió un ratito, se cortó. Oremos por Mariel. Ella tiene, como vieron, tiene el hombro dislocado. Oremos para que no tengan que operarla del hombro. Y oremos también porque hoy tiene un poquito infectada la rodilla. Oremos para que no tengan que volver a operarla. Amén. Sigamos orando y recordamos que el jueves la reunión de oración vuelve a las 20 horas, a las 8 de la noche. Amén. Y diría Amén. una cosa, antes que me olvido, me ocurre ahora, mientras que no le estaba diciendo esto. Hermanos, cada oportunidad que estamos donde sea, a algún lado, afuera de lo que nosotros nos acostumbramos, es una oportunidad para hablar de Jesús. Es una oportunidad para hablar de su espíritu. ¿Por qué lo digo? Que Dios usa a Mariel para ser una luz en el hospital. Por algo, usted la ha puesto allí, Señor. Su familia. Y a su familia ni hablar. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Les queremos. Gracias. Martes que viene y el jueves y el